Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero daros a todos las gracias y la bienvenida a esta Sala Europa de nuestra sede del Parlamento Europeo en España, en Madrid. Tenemos dos sedes, una en Barcelona y otra en Madrid, y es un lujo poder anfitrionar este acto esta tarde con vosotros. Quiero también dar las gracias a ICOMOS por la propuesta que hizo y también por la organización de este evento para dar a conocer una iniciativa que es esta guía de buenas prácticas para la instalación de infraestructuras y equipamientos relacionados con las energías renovables y su potencial afección al patrimonio cultural. Es largo de decir, pero hoy no es para presentar la guía, hoy es para presentar la traducción que se ha hecho de este documento que tan importante es para todos los que os dedicáis, los que en algún momento nos hemos dedicado a intervenir en patrimonio cultural, en patrimonio arquitectónico a lo largo y ancho de nuestro país. Y, por supuesto, no quiero dejar de olvidarme de dar las gracias también a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, que es nuestra casa, por acoger este evento. Me acompañan hoy aquí, antes de luego dar paso a ir dándoles intervenciones a cada uno de ellos. A mi derecha, Isaac Sastre de Diego, que es director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte. A mi izquierda tengo a Jordi Tresserras Juan, que es el presidente de ICOMOS en España, que todos conocéis. A mi derecha tengo también a Celia Martínez, no, a Clara, perdón, Clara Villalba Montaner. Celia, ahora lo voy a decir, Celia se va a conectar por streaming, ahí la podéis ver. Clara, me acaba de desaparecer la chuleta con los nombres. Bueno, y a mi izquierda José Alberto Alonso, que es el coordinador de la guía y vocal de la Junta Directiva de ICOMOS. Antes de arrancar el evento, me gustaría tomar unos minutos de vuestro tiempo para defender algo, y es el rol clave que tiene la Unión Europea, y por eso estamos hoy aquí en esta sala, en la protección y promoción del patrimonio y del patrimonio construido. A pesar de que el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no asignan competencias a la Unión directas en acción de cultura, la acción cultural de la Unión Europea es una acción complementaria a lo que hacen los Estados miembros en sus distintos ámbitos, y entre ellos cabe, por supuesto, comentar la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural europeo. Entre los objetivos clave que tiene la Unión Europea, y tal y como se especifica en el Tratado de Lisboa, está indicado que la Unión Europea debe velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo, tal cual. Y el propio artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que las competencias de la Unión en el ámbito de la cultura consisten en llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en esa materia. Y siguiendo esto, hay bastantes logros que la Unión Europea ha ido realizando a lo largo del tiempo en relación con la cultura, pero yo me voy a centrar en algunos muy concretos y en algunos relacionados con el patrimonio cultural. En concreto, la adopción de la nueva Agenda Europea para la Cultura, que fue aprobada el 22 de mayo de 2018 y que se pone en práctica a través de un plan de trabajo en materia de cultura. En diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó también un informe sobre cómo se está aplicando esta Agenda Europea de la Cultura. Nosotros, en nuestra labor de control al Ejecutivo, en este caso a la Comisión Europea, vamos haciendo también informes de aplicación, de cómo se van aplicando las distintas iniciativas. En ese informe, los diputados hemos aprobado y hemos reconocido que el plan de trabajo del Consejo, establecido por el Consejo para la Cultura 2023-2026, representa una herramienta esencial para dirigir estrategias de los Estados miembros a la hora de abordar cuestiones relevantes para sectores creativos y culturales. En términos de prioridades, el plan de trabajo, según los diputados, según el informe de los diputados, establece que este plan de trabajo debería centrarse en 5 cosas básicas:
recuperación y resiliencia de industrias y sectores culturales. La voy a leer rápido, me voy a parar en la cuarta: cultura, sostenibilidad, situación, condiciones laborales y sociales de los profesionales, pero la cuarta es protección y promoción del patrimonio cultural. O sea, los diputados, el Parlamento ya está exigiendo que en ese plan de trabajo haya una protección y promoción del patrimonio cultural. Luego, además, tenemos en el ámbito de la Unión Europea programas muy conocidos como Europa Creativa, la nueva Bauhaus Europea, iniciativas también como Capitales Europeas de la Cultura, el sello del patrimonio europeo y el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se celebró en el año 2018, que están siendo proyectos en los que la Unión propiamente dicha va poniendo el patrimonio cultural en el centro de sus políticas. Y a nivel de financiación, desde la Comisión Europea se lanzó y se elaboró lo que se llama la Culture European Union Funding Guide, que es una que seguramente muchos de vosotros conocéis. Es una guía para ver cómo se pueden ir financiando con los distintos programas de la Unión Europea acciones que tengan que ver con el campo de la cultura. Es una guía que está en versión documento, como en una aplicación web, y que ofrece de manera detallada oportunidades de financiación para todos los sectores, incluyendo el patrimonio. Pero hoy no estamos solamente para hablar de patrimonio, estamos aquí también para hablar de su contribución a la sostenibilidad y de cómo debe ser mirado como un aliado en la lucha contra el cambio climático. Yo he tenido la oportunidad de echar un vistazo a la guía que hoy vais a presentar y que más tarde nos vais a ir desgranando poco a poco. Y la verdad es que produce satisfacción ver que está en plena consonancia con muchos de los trabajos que estamos realizando desde las instituciones en Bruselas, y en particular con un proceso que está en marcha ahora, que es el de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Como sabéis, es una revisión de una directiva que ya tenía su tiempo y en la que el Parlamento se posicionó claramente en cuanto al patrimonio. Yo tuve la oportunidad de ser una de las voces que solicitase dentro de nuestro informe del Parlamento, que ahora está en negociación en trílogos, solicitar que la Comisión Europea tiene que establecer directrices técnicas para la renovación de los edificios de patrimonio histórico y los centros históricos, con el fin de garantizar que se cumplen las ambiciones ecológicas y que se salvaguarda el patrimonio cultural. Ese fue el texto que concretamente incorporamos en la directiva, aunque ahora puede estar sujeto a modificaciones en la última negociación. Y también se llegó a un acuerdo que decía: las exenciones existentes para los edificios de patrimonio histórico y las construcciones provisionales deben mantenerse para los edificios de conservación y patrimonio, mientras se desarrollan y se ponen a prueba nuevas soluciones innovadoras. Por eso la verdad que es un placer saber que ICOMOS sigue este enfoque holístico de la construcción para aumentar la eficiencia energética de los edificios y de los sitios históricos, algo que también hemos ido reivindicando, y yo personalmente lo he reivindicado en muchas de las enmiendas que conseguimos incorporar en esta directiva. Por último, no quiero tomar mucho tiempo esta tarde, pero sería absurdo que yo estuviera aquí sin hablar de una iniciativa que está también planteando un cambio de paradigma, una nueva manera de pensar, de habitar nuestros espacios, de recuperar nuestro patrimonio, de construir nuestro futuro. Jordi se sonríe porque sabe que voy a hablar un poquito, muy poco, de la nueva Bauhaus Europea, y ya me ha escuchado muchas veces hablar de esta iniciativa, que además viene muy ligada al patrimonio, que encuentra su vínculo con él en uno de los 4 ejes temáticos, que está definido como recuperar el sentido de pertenencia, y que es donde los activos culturales, en particular el patrimonio, las artes, la artesanía local, el saber hacer, todos esos activos unidos a los activos naturales y sociales hacen que un lugar o un ámbito sea único, y por eso hay que trabajar en recuperar esos sentidos de pertenencia. En esta iniciativa tienen especial relevancia los principios de calidad del entorno construido, de valorar el entorno construido a través de educación para aprender a apreciarlo, y porque también es importante la educación para visitar un lugar, para que cada persona tenga el derecho de apreciar realmente la belleza y la calidad espacial. La nueva Bauhaus ha llegado además en un momento crucial, en un momento en el que estamos hablando de transición ecológica hacia la recuperación económica, pero
la digitalización y la cohesión social, pero en la que incorpora también otros valores como a la sostenibilidad se le incorpora el valor de la calidad arquitectónica y de la inclusión. Yo acabo diciendo que soy un firme convencido de que, siempre me lo escucháis, de que la arquitectura y que el patrimonio pueden aunar y engranar todos estos conceptos y que se puede poner al servicio de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el Parlamento hemos apostado por esta iniciativa, por la nueva Bauhaus, sabiendo que debe construir a través del patrimonio uno de los pilares clave de la iniciativa. Y creo que el patrimonio cultural tiene que tener un papel fundamental y hay que aprovechar esta oportunidad para lograr una verdadera transformación del entorno construido. Yo acuño siempre una frase que dice que la arquitectura, el urbanismo pueden cambiar la vida de las personas, y cuando hablo de arquitectura hablo también de la restauración, del patrimonio construido, pero solo la buena arquitectura, solo el buen urbanismo, solo la buena restauración pueden mejorar, y que tenemos que ir a ello, a mejorar nuestro entorno, nuestra vida y nuestra calidad. Yo lo voy a dejar aquí. Quería resaltar un poco el por qué estamos en la Casa de Todos, la Casa de la Unión Europea en Madrid, en la Casa del Parlamento Europeo, porque creo que es fundamental el apoyo de la Unión Europea a iniciativas como la que ICOMOS está presentando. Y sin más, dejo que Jordi Tresserras, que es nuestro presidente de ICOMOS, como he dicho al principio, vaya dando paso a las distintas intervenciones de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por esta introducción y contextualización, que es precisamente donde se enmarca esta iniciativa de la Guía de Buenas Prácticas, ¿no? Para ICOMOS, ha sido fundamental seguir pues, todas esas indicaciones, todas esas reflexiones que nos han venido del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, para articularlas con los marcos internacionales, tanto de ICOMOS como de UNESCO, ¿no? Y para ello pues, ha sido fundamental pues, ese trabajo con el Ministerio de Cultura. En este sentido pues, nos acompaña Isaac Sastre de Diego, no únicamente por su papel como director general de Patrimonio y Bellas Artes, un tema interesante donde su mandato, el patrimonio cultural apareció como primero y después Bellas Artes, porque en este periodo de trabajo pues, se han impulsado iniciativas, como hoy, por ejemplo, hemos tenido la presentación del Libro Verde, y precisamente cuando teníamos las reuniones, porque él decía, no, ¿y cómo se tiene que colaborar en este Libro Verde? Planteó 3 retos. Y uno de los retos que dijo era el tema de buscar ese equilibrio entre patrimonio y renovables, que era el primero. Aparte, había otros de participación, de turismo, pero este era el primer reto, ¿no? Y fue un poco como lo asumimos. Evidentemente, pues aquí el gran problema fue con José Alberto Alonso. Bueno, gran problema no, dijimos, este tema pues tiene que José Alberto Alonso y Clara en este sentido, Clara Villalba, trabajando en un caso pues también desde el sector empresarial y por otro lado desde el sector de la administración pública, de un gobierno de una comunidad autónoma de Aragón y de un contexto Teruel, ¿no? Que con sus problemáticas también marcadas. Y ahí empezó a cuajarse todo esto, ¿no? Y fue muy interesante porque fue de la mano, en ese sentido, con el Ministerio, que también creó pues, el grupo de trabajo con las comunidades autónomas. Se ha abierto, en el Libro Verde hemos visto hoy que está esa hoja de ruta, y ya hoy veías que en los gestores de los sitios Patrimonio Mundial este tema ya lo tienen asumido dentro de sus planes de gestión. Con lo cual, solo eso ya te da una satisfacción inmensa. Y bueno, no quiero robar el tiempo porque te cedo la palabra y agradecerte realmente también, igual que a Marcos, que Marcos Ros es miembro de ICOMOS también, tengo que decirlo. Él tiene ese componente académico de profesor. Ha sido la parte técnica, porque ha asumido también la ejecución como en cargos municipales, pero también ha tenido la parte política desde lo local y ahora desde el Parlamento Europeo, ¿no? Con lo cual, cuando hablaban de
esos cargos electos capacitados como para luego multiplicar, ¿no? Yo creo que formas parte de lo que hoy hemos hablado de los multiplicadores, ¿no? Y sobre todo con tu trabajo de aportación en el caso de la nueva Bauhaus europea, ¿no? Que sirvió un poco de articulación. Pero bueno, cuando quieras, Isaac, y gracias de verdad por estar acá, que es un día con mucho movimiento, ¿no? Sí. Te lo agradecemos especialmente. Nada, muchas gracias, Jordi, por invitarme. Gracias extensivas, Jordi, como presidente de ICOMOS España, pero a todo el equipo de ICOMOS. No me quiero olvidar de Camino en este caso. Y, por supuesto, a Marcos Ros y al Parlamento Europeo a través de su casa aquí en Madrid por acogernos y hacer de anfitrión. Bueno, esto es, como dice Jordi, pues esto es lo que da sentido a una dirección general. Es donde tiene que estar la dirección general. Yo también recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos, que esto lo pusimos encima de la mesa, como esos desafíos. Y aunque quizás mi mirada aquí pueda estar más enfocada a este desafío desde el punto de vista de la administración, yo creo que desde cualquier punto de vista tenemos dos palabras en mente, una es convivencia y otra es compatibilidad. Necesitamos que las energías renovables y el patrimonio cultural sean compatibles y, por tanto, necesitamos crear espacios de convivencia. Y esto es un gran desafío y en lo que me toca al respecto para las administraciones, porque no tenemos actualizadas, no tenemos adecuadas las herramientas legales, las normas. En ese sentido, la guía nos da algunas claves interesantes, como por ejemplo utilizar, ¿por qué no?, ese documento pensado para los sitios de patrimonio mundial, como pueda ser la evaluación de impacto patrimonial, pero que de alguna u otra manera deberíamos intentar insertar. Todos sabemos que las evaluaciones de impacto ambiental, pues de una u otra manera pueden recoger qué necesidades requiere el patrimonio que pueda estar afectado, pero tenemos que ir a documentos específicos. En ese sentido, pues junto a la guía que hizo ICOMOS y que lo hizo, yo creo que muy acertadamente, poniendo esos casos de estudio y esos ejemplos interesantes como pueda ser el de Edimburgo. Esperemos que en la reedición pues ya aparezcan ejemplos españoles. Nosotros desde la Administración, sabiendo que si tenemos que esperar a una modificación legislativa o reglamentaria, pues se nos agotan las legislaturas, dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a trabajar entre todos? Porque era un problema común. Aquí está Nenusa, la directora general de Patrimonio de Galicia, un problema que tenemos en todas las escalas administrativas, ayuntamientos, comunidades y, por supuesto, el Estado. Y dijimos, bueno, primero, pues adherirnos a todo lo que haga ICOMOS. ICOMOS es mucho más ágil y eso ahí hay que poner en valor los organismos dedicados al patrimonio. ICOMOS tiene una guía en 1 año y medio y una guía completa que ataca el problema. Y luego, como Administración, pues en el seno del Consejo del Patrimonio empecemos a trabajar en protocolos de actuación que habrá que seguir desarrollando para que no se quede solo en un documento teórico. Ya les anuncio que en la primavera del 24 está prevista una reunión para ese protocolo que empezamos a trabajar, pues ver de qué manera se aplica, si es realista o no es realista. Ya os daremos cuenta de ello, ya os avisaremos con antelación. Se celebrará en Navarra, que es donde está el centro, uno de los centros no dedicados al desarrollo de energías renovables. Y como decía Jordi, el libro verde para la gestión sostenible. Esto es un poco... yo recuerdo mucho una exposición que se hizo hace poquitos años en el Museo del Prado sobre la metapintura, ¿no? La pintura hablando de la pintura. Pues el patrimonio cultural hablando de la sostenibilidad, o sea, como un patrimonio, un ámbito amenazado por el cambio climático, amenazado por el desarrollismo de estas últimas décadas, pero a la vez como solución, como alternativa a un modelo que está agotándose o que claramente se ve que está en vías de agotamiento y que ahí de pronto emerge pues a través de la nueva Bauhaus, a través de, habláis en la guía
de ese necesario inventario de técnicas y materias tradicionales que tienen que recuperarse, que tienen que estar ahí en esa reelaboración de la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues encantado por supuesto, de participar. Encantado de que técnicos del Ministerio de Cultura, aquí está la subdirectora del Instituto, Susana, aquí está Antonio, con quien tenéis una relación muy fluida y que lleva temas de paisaje cultural y que ha sido parte de nuestro protocolo, pues de que seamos vasos comunicantes, porque necesariamente esto nos afecta a todos y necesitamos una respuesta ágil y rápida, y posiblemente en aras de ese interés general que todo lo puede, pues habrá que desarrollar primero documentos de trabajo que luego tengan su plasmación en el marco legislativo. Pero mucho me temo que también, junto con los documentos de trabajo, tendremos también que empezar a poner encima de la mesa ejemplos de buenas prácticas que, sin afectar, cumpliendo rigurosamente nuestras leyes de patrimonio, también cumplan con las necesidades de una sociedad, de esos habitantes que queremos poner en el centro de nuestras políticas culturales, porque si no van a abandonar los centros históricos para decir, bueno, pues qué bonito que yo sea un edificio declarado Patrimonio Mundial, pero que no pueda tener wifi, que me cueste el triple que a otro el consumo energético, y bueno, pues que venga la administración de turno y que se ocupe de él. O sea que enhorabuena por estas buenas prácticas ahora traducidas, y desde la Administración pues somos muy conscientes de que esto sí o sí tiene que estar en el centro de las estrategias que se vayan bueno, lo ha estado en esta legislatura y estoy convencido de que lo seguirá en la que arranca. Y bueno, yo creo que tenemos que ser ágiles en esta mesa. Por supuesto, si luego, como estamos hablando de un documento, pues no voy a hablar mucho más del libro verde para la gestión sostenible. Por supuesto, si alguien aquí presente en la sala quiere luego que dediquemos algo más a contar en qué consiste ese libro verde, que más que un libro es una herramienta, efectivamente, también para la gestión sostenible del patrimonio. También algún libro he traído por si alguien quiere que echarle un vistazo, se lo quiere llevar, pero yo creo que ahora es tiempo de hablar de la guía de buenas prácticas y de cómo se ha desarrollado y a qué responde. Así que no tomo más la palabra y se la cedo nuevamente a Jordi. Gracias. Gracias, Isaac. De hecho, es que bueno, se trata de sumar y articular. Yo creo que ha sido muy bueno. Bueno, Nenusa, que es una de las activistas dentro de los responsables de la dirección de las comunidades autónomas, o sea, que eso transfiriera con el grupo de trabajo del Ministerio y que bajara a la realidad. Luego puede volver, porque evidentemente la guía es un documento vivo también, igual que el libro verde. A mí me gusta este concepto de que no está cerrado, sino que se puede retroalimentar con ejemplos, experiencias, y será fundamental, ¿no? Entonces es muy interesante porque también tenemos dos personas más en la sala. Juana Escudero, que coordina la Comisión de Cultura en la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? Ese es uno de los retos que, para lo que comentábamos, bajar a la realidad. Se constituyó la Subcomisión de Patrimonio Histórico, que está relanzada, y precisamente cuando estuvimos hablando con la FEMP de buscar puntos, este era uno de los que los municipios lo pedían, sobre todo porque hoy ha salido en el debate de los planes de gestión. Decían que los centros históricos, precisamente por todas las limitaciones que has comentado, dice, estamos igual que la llamada España vaciada. O sea, porque la gente, claro, dice, si no puedo tener una conectividad, resulta que abrir un emprendimiento tengo menos posibilidades que fuera. O sea, pues ahí hay un debate, para lo que decías, convivencia, ¿no? Entonces ahí tenemos unos retos importantes, ¿no? Y bueno, también nos acompaña Natalia Armijos. Natalia Armijos hasta hace poquito ha sido responsable de cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Continúa como asesora y muy implicada, y constituyó una comisión experta de expertos en cultura, a la que le agradezco mucho pues que también me propusiera con el apoyo también de España. Y precisamente la línea que abrió Natalia para trabajar en la Comisión de Cultura el tema de patrimonio, pues se hablaba de patrimonio, y uno de los puntos también era de la sostenibilidad y el tema de las energías, ¿no? Tuvimos ahora la reunión con la reunión de ministros y ministras de cultura iberoamericanos,
y luego los expertos, y precisamente el gran tema sobre la mesa es este, ¿no? Y luego incluso la propia responsabilidad empresarial de empresas del sector de las energías, ¿no? Estaba la Itapaú, con la gran empresa que apoya desde la fundación. Entonces veíamos precisamente pues esa responsabilidad, ¿no? Entonces ahí, dentro del grupo de trabajo iberoamericano, donde España también tiene un peso importante, pues para hacer esas transferencias, porque vimos que estaban, bueno, se pasaba el libro verde también en digital, ¿no? Y la gente decía, bueno, esto se tiene que hacer una versión iberoamericana. Digo, bueno, ahí están los retos para esa comisión, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento muy interesante de intercambio y sobre todo también de dar respuesta a la comunidad, que es la que vive en los sitios patrimoniales, ¿no? Que es un punto clave. Bueno, yo pasaría la palabra ahora a Celia Martínez. Celia está online, ella es miembro de la Junta de ICOMOS en París, bueno, de ICOMOS Internacional, forma parte todavía del board de ICOMOS España, que estaremos hasta el 2 de diciembre, y sobre todo pues ha sido la portavoz, ¿no?, cuando se ha hecho esta traducción de la guía para presentarla dentro del grupo europeo. Donde participan, bueno, con Mónica Luengo, que es la vicepresidenta de ICOMOS España, pues han sido como las portavoces del trabajo que hacemos nuestra comisión en el grupo europeo y donde realmente por eso se hizo también la guía en inglés, para compartir experiencias con el grupo europeo, para decir que aquí también hacemos cosas, ¿no? Porque a veces el tema de la lengua pues es un bloqueo, ¿no? Y creo que ha contribuido al debate. Yo no hago más de spoiler, ¿no? Y le paso la palabra a Celia, que está en Granada, una gran ciudad patrimonial. No exenta de problemas, como bien sabe Jordi también. Hoy nos han comentado, estaba el grupo también de Albaicín y se hablaba de la Alhambra y los de Albaicín decían, nosotros tenemos un problema vinculado también con esto de las renovables, ¿no? Ahí estamos, como bien sabe. Muchas gracias, Jordi. Bueno, primero, pues, estimado Marco Rosen-Pérez, miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, don Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, Jordi Tresserras, presidente de ICOMOS España, don José Alberto Alonso Campanero y doña Clara Villalba, coordinadores de la guía y vocales de la Junta Directiva de ICOMOS España. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acoger y por haber organizado este acto. Para mí verdaderamente es un honor y un placer poder participar en él y además hacerlo representando al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que lo han organizado con mucho cariño, con mucha ilusión, como me consta, por haberme invitado, ¿no?, a participar en el representando a ICOMOS. Lamento muchísimo, de verdad, no haber podido asistir, pero por motivos personales tenía que estar hoy de vuelta en la noche en Granada. Granada es una ciudad muy turística, pero está muy mal comunicada aún, y esto implicaba ir y volver en la mañana y en la tarde en avión con una huella de carbono que francamente era muy poco congruente con el tema que nos ocupa, y después de haberlo consultado con la almohada y con las personas, algunas de las personas que estáis ahí, decidimos que usar los medios pues era lo más adecuado en este caso. En cualquier caso, la presencia de ICOMOS en la oficina española del Parlamento Europeo es una oportunidad para nosotros muy valiosa de poner de manifiesto, aunque sea muy brevemente, el trabajo muy intenso y desde luego profundamente concienciado que nuestra organización está haciendo en materia de responsabilidad social y ambiental en los últimos 20 años, sin abandonar nuestro papel específico, que es contribuir a la protección y el disfrute del patrimonio cultural en todo el mundo, lo cual incluye nuestro rol específico como principal organismo asesor del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en esta tarea, y cómo creo yo que podemos decir claramente que es la organización de expertos que es líder hoy en posicionar al patrimonio cultural como un motor imprescindible, pero a la vez también un objetivo de la acción climática, la sostenibilidad y la búsqueda de modelos de convivencia y modelos de desarrollo que tengan como fin aumentar la calidad de vida y hacerlo de un modo justo, inclusivo, equilibrado con todas las personas y con el planeta.
ICOMOS avanza en esta dirección de una forma transversal, multidisciplinar, colegiada, voluntaria y en colaboración siempre con otros organismos internacionales como la propia Comisión Europea y la UNESCO, en el día a día de sus comités científicos internacionales y desde hace una década también mediante 3 grupos de trabajo que están a la vanguardia del esfuerzo y del mensaje de la organización en estos campos, ¿no? Esos grupos de trabajo son el relativo a nuestra dignidad común y las aproximaciones al patrimonio basadas en los derechos, el grupo de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el grupo de trabajo sobre acción climática. Pero el empeño de ICOMOS en acción climática y patrimonial y por el bienestar también es el de cada uno de sus miembros, casi 11.000 en el mundo, y de sus comités nacionales. Y buena muestra de ello la proporciona, por supuesto, el esfuerzo dedicado y continuo en la materia de ICOMOS España y uno de sus resultados muy esperado por toda la organización que estamos hoy presentando. Por esa razón, quiero destacar y agradecer la excelente guía de buenas prácticas para la instalación de infraestructuras y equipamientos relacionados con las energías renovables y su potencial afección al patrimonio cultural que han coordinado mis muy queridos colegas José Alberto Alonso y Clara Villalba. Es una guía que proporciona orientaciones clave para la implantación de las nuevas energías para que esta implantación sea respetuosa con el patrimonio cultural. No hay sostenibilidad, no hay verdadera acción climática sin ese respeto, no nos engañemos. Por eso nos encontramos ante una aportación que verdaderamente es imprescindible. Una aportación que además resulta doblemente necesaria en un momento en el que, como habéis ido comentando, se multiplican las iniciativas, los programas, los fondos europeos destinados a las energías renovables y a la eficiencia energética. Una iniciativa a la que estamos obligados a contribuir mediante la armonización de sus objetivos, sus estrategias y actuaciones con la situación muy particular y muy frágil que plantea el patrimonio cultural en este marco. En efecto, el patrimonio cultural, con su carácter único de herencia universal y transgeneracional, es a la vez una oportunidad y un desafío para estas acciones. Una oportunidad porque la verdad es que la protección y tutela de los bienes culturales y naturales siempre ha sido, y yo creo que seguirá siendo, una de las primeras políticas comprometidas con el cuidado del entorno, de las personas y de la sostenibilidad, mucho antes incluso de que existiera la propia palabra sostenibilidad. Y un desafío porque, como en tantos otros ámbitos, es preciso luchar con ahínco, a veces con demasiado ahínco, para defender esa aportación específica y adaptar estas iniciativas que son muy necesarias a los valores del patrimonio cultural, que también son muy necesarios. En ese contexto general, es una suerte para ICOMOS que se haya redactado esta guía y que se haya traducido al inglés, una traducción muy esperada por la organización. Como Jordi ha comentado, el seguimiento que se ha hecho por parte de ICOMOS de este documento ha sido muy estrecho. Tanto Clara como José Alberto, como en otras ocasiones Mónica o yo hemos tenido la oportunidad de ponerlo de manifiesto en diferentes reuniones y el interés que han demostrado nuestros colegas y por el documento, ¿no? Y la necesidad de tenerlo como guía para la situación en otros países de nuestro entorno, pues ha sido siempre muy fuerte y con un gran interés. Desde ese punto de vista, especialmente el documento ha tenido un seguimiento muy estrecho por parte del Grupo Europeo de ICOMOS, que está también trabajando para el adecuado posicionamiento del patrimonio cultural en otras políticas europeas clave en esta materia y que Marco ha resaltado antes. La European Building Performance Directive, los European Quality Principles, el European Cultural Heritage Green Paper o la New European Bauhaus, la nueva Bauhaus europea. Hay que hacer del Grupo Europeo en relación con estas directivas contribuye de una forma muy significativa esta publicación, que va a ser una referencia para ICOMOS siempre que se aproxime a esta materia, y por supuesto los propios coordinadores de la guía que han trabajado de manera específica también con ICOMOS en la participación, ¿no? Y en el posicionamiento adecuado del patrimonio cultural en estas políticas.
Por mi parte, no quiero extenderme más, así que de nuevo, en nombre de ICOMOS, doy las gracias a los organizadores, a ICOMOS España, al Parlamento Europeo y al Ministerio de Cultura y especialmente a los autores por la invitación en este acto y sobre todo por el trabajo paciente, dedicado, minucioso, convencido y por lo tanto imprescindible también que se celebra con este trabajo. Muchísimas gracias y espero que tengáis una jornada muy buena y que disfrutéis mucho del post, que me hubiera encantado estar ahí con vosotros y compartir un rato de convivencia. Muchas gracias, Celia, por tu contribución. Antes de pasaros la palabra, quería agradecer especialmente pues, a Juan Carlos Molina. Esperemos que, bueno, si no hay nada, nadie dice lo contrario, el próximo presidente de ICOMOS España, que hizo unas gestiones importantes y para el apoyo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, de la que tenemos aquí varios representantes, que financiaron pues, la traducción de la guía al inglés. O sea, hay también ese apoyo de las instituciones miembros y sobre todo pues, el papel que ha jugado Juan Carlos en ese trabajo, ¿no? Pues de buscar apoyos para tirar adelante estas iniciativas, ¿no? Un aplauso. Y bueno, ya sin más, pasaríamos la palabra a los protagonistas de este proyecto, ¿no? que lo han, bueno, se han dejado la piel, todo se ha de decir, y sobre todo por un trabajo de coordinar, ¿no? De coordinar y sobre todo consensuar, que es otro de los temas que ha sido, o sea que el tiempo es vuestro. Muchísimas gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. Bueno, es un día un poco difícil y una hora también un poco complicada. Así que Clara y yo hemos decidido hacer una presentación rápida para que luego, si os parece, continuemos con un coloquio, preguntas o nos vamos a tomar algo, que yo creo que es un poco lo importante. Es muy emocionante estar aquí después de prácticamente 2 años de trabajo, cuando empezamos Clara Camino y yo a pensar en cómo arrancar con este gran reto, que era un poco... Bueno, pues Ursula von der Leyen acababa de proclamar el Green Deal, o anunciar el Green Deal europeo, inversiones multimillonarias para descarbonizar Europa. Y bueno, pues como decía Jordi, bueno, pues oye, pero esto significa una avalancha, ¿no? de renovables. Tenemos que reducir nuestras emisiones un 55% antes de 2030, climáticamente neutros en el 2050. Y bueno, pues ahí empezó todo. Ese fue el germen de todo esto. Ha sido un proyecto precioso donde nos hemos sentido muy arropados por parte de toda la Junta Directiva. Todo el mundo ha aportado muchísimo, hemos tenido muchísima ayuda por parte de todos. Ha sido muy participativo. Ahora comentaremos rápidamente qué bonito ha sido mantener sucesivas reuniones con representantes de patrimonio de todas las comunidades autónomas de España, cada uno de ellos al mando de... ¿Funciona la presentación? Es que no se ve todavía en las pantallas. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues este era un poco lo que os comentaba, que ha sido un ejercicio muy bonito, concienzudo también, porque ahora comentaremos rápidamente cómo los problemas de las renovables no son los mismos en Galicia que en Andalucía que en las Islas Canarias. Pero bueno, creo que al final ha salido un documento, creemos, bastante redondo, sobre todo un punto de partida para si continuar actualizando la tecnología, la vida y la emergencia climática continúan, con lo cual habrá una versión 2.0, supongo que más pronto que tarde. Estamos particularmente orgullosos de haber hecho saltar la chispa y que el Ministerio pues esté también en marcha en esta línea y esté ya con sus también documento de recomendaciones a este respecto, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco la introducción de este tema. Pásame la primera, Clara. El contexto general es lo que os comentaba, European Green Deal, avalancha de renovables, inversiones de 1 billón
de euros, descarbonización urgente. ¿Cómo abordamos todo eso en nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro patrimonio inmaterial, nuestras edificaciones, nuestros sitios catalogados, cascos históricos? Ese era el gran reto. Aquí hemos metido, Clara y yo, una imagen un poco pues para generar un poquito de debate luego y sobre todo para preparar un poco el camino, para que nadie nos... porque no queremos que nadie nos acuse ni de retardistas ni de negacionistas. O sea, el patrimonio, como decía Marcos y como decía Jordi y Isaac, es un colaborador de la descarbonización. Tenemos que ser, somos parte, nos queremos ser también protagonistas de la descarbonización. Y se pueden conjugar y se pueden instalar energías renovables en el patrimonio, pero se tienen que hacer bien, se tiene que hacer pensado, se tiene que hacer ordenado. Hay que hacer una serie de procedimientos que ahora os comentará Clara. Este es el Castillo de Edimburgo. Es un sitio en la lista del Patrimonio Mundial y se hizo una serie de procesos de análisis con evaluaciones de impacto patrimonial que decidieron que las placas de instalación fotovoltaica pues no tenían, en este caso, visión desde ningún tipo, desde ningún lugar, con lo cual consideraron entre todos procedente colocarlas, puesto que Escocia quiere ser climáticamente neutro antes, incluso que la Unión Europea, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo procedimos? Pues hicimos un primer análisis del estado actual de normativa a nivel mundial, cuál era la posición de UNESCO, cuál era la posición de Naciones Unidas al respecto de renovables, qué pasaba en Europa, qué documentación había publicada, qué estaba haciendo cada país, ¿no? Había como unos países no tenían nada publicado, otros países empezaban a lanzar algunos manuales acerca de eólica, pero tenían un carácter más técnico, no tanto un carácter patrimonial o de análisis de paisaje. Y bueno, pues eso nos dio una visión general a nivel mundial de cómo se estaba tratando el tema. En casi todos los casos, en un nivel muy incipiente, muy prematuro. Nadie tenía nada claro a este respecto. Así que hicimos una llamada a todos nuestros socios. Tenemos la fortuna de tener muchísimos socios, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, con lo cual, pues muchísimos de ellos, yo creo que más de 20 comunidades autónomas y ayuntamientos, sus correspondientes jefes de servicio de patrimonio se apuntaron a la llamada y organizábamos reuniones quincenales por Zoom, en la cual nos íbamos un poco poniendo al día de la problemática en cada una de las comunidades autónomas, que, como comentaba antes, pues son muy diferentes en cada una de ellas, ¿no? Fue pues bastante muy interesante entender la casuística en cada uno de los casos, ¿no? Montamos una serie de matrices de impacto en las cuales pues identificábamos qué tipo de renovable había en cada caso y qué tipos de impacto podría haber. Nos dimos cuenta que más allá de lo que primero vemos, que es el impacto visual, impacto patrimonial, que puede tener un aerogenerador en un territorio o una placa solar en un edificio catalogado, había lo que acabamos llamando impactos de segunda ronda, que son generación de despoblación, pérdida de prácticas tradicionales, pérdida de valores patrimoniales, cambios en técnicas de agricultura y ganaderas. Cada una de las comunidades autónomas nos iban trayendo ejemplos concretos, ¿no? en su territorio de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y sobre todo en el centro de la península, sobre todo en las zonas de Soria y Zamora, casos muy dramáticos de despoblación, ¿no? Así que bueno, ese fue un poco el germen de la guía que acabamos redactando con todo ese conocimiento y esos relatos que nos iban transmitiendo cada uno de los intervinientes en estos grupos de trabajo,
y que acabamos, como decían mis compañeros, de traducir al inglés, porque a medida que íbamos comentándolo, nuestros compañeros en el Eurogrupo y compañeros internacionales en general tenían todos mucho interés en ver cómo estamos tratando este tema, porque esto es un tema universal. Pues esto tiene este mismo problema Francia, tiene este mismo problema Suiza o Alemania, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, pues este tema pues hemos podido exportar de alguna manera este documento fuera, que bueno, pues nos enorgullece simplemente porque es útil, porque es de utilidad para que otros países puedan también tomarlo como arranque y comienzo de una forma de trabajar. Se puede descargar online, podéis bajároslo con el QR, lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web. Y a partir de aquí cedo la palabra a Clara para que os sigan contando la otra mitad de la presentación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues hilando con lo que comentaba José Alberto, pues esa fue la metodología que seguimos y aquí vienen pues un poco los principales debates que esperamos que sean los que centren el coloquio posterior o bueno, nos podéis sorprender también todavía seguro. Y las conclusiones que llegamos, a las que llegamos entre todos al elaborar esta guía. La primera de ellas es que el concepto, y no solo concepto, sino a nivel legislativo, lo ha dicho muy bien el director general, la evaluación de impacto ya me traiciona aquí, la evaluación de impacto ambiental es algo que legislativamente existe y existe a lo largo y ancho del mundo. Es algo que el medio ambiente y su protección, su conservación, su posible afección, no solo está más comprendida a nivel de dirigentes políticos, pero también de sociedad, sino que la propia legislación la respalda. Y existe un procedimiento reglado, en España es el que es. Hay esto no es por no alargar, pero bueno, tanto el medio ambiente como el patrimonio son competencias delegadas a las comunidades autónomas en la mayoría de los aspectos. Entonces hay unas leyes marco a nivel estatal que luego se desarrollan a nivel autonómico en España. Bueno, pues el tema de la evaluación de impacto ambiental, hay una ley de impacto ambiental nacional y, por supuesto, habla del patrimonio. Dentro del ambiente se suele hablar del patrimonio, pero ¿cuánto se habla del patrimonio? Porque, como os podéis imaginar, que hayamos redactado esta guía es porque se ha detectado desde los organismos autonómicos, ayuntamientos, la propia organización internacional ICOMOS, se ve muchas veces desprovisto de herramientas para proteger realmente el patrimonio, porque las leyes o la normativa de evaluación de impacto ambiental se queda corta. Entonces, bueno, pues a día de hoy, cuando alguien solicita implantar un parque eólico, un parque fotovoltaico o a menor escala algún otro proyecto que pueda afectar al medio ambiente dentro de las competencias que tiene, pues se somete a una evaluación de impacto ambiental, la normal o la simplificada. Y esta, pues bueno, acaba llegando a las consejerías de patrimonio cultural, pero se acaba reduciendo a cuántas prospecciones arqueológicas hay que hacer para las líneas de evacuación de las líneas a nivel eléctrico, de los caminos que hacen falta para construir y llevar estos grandes molinos gigantes de viento. Entonces, bueno, pues arqueológicas, paleontológicas, etnológicas. Entonces esto, pues claro, se deja mucha parte de lo que es nuestro patrimonio. Parte de nuestro patrimonio cultural está protegido. Hay muchos BIC en España y esos, pues por suerte, tienen su delimitación. En el mejor de los casos, un entorno delimitado que sabemos dónde empieza y dónde acaba. Eso en el mejor de los casos, porque en otros son declaraciones genéricas, en otras se hicieron unos entornos en planta cuando no había amenazas de 200 metros de alto, o exagerado, de 100 y pico metros de alto, que pudiesen impactar a mayor distancia de la esperada. Y entonces, bueno, pues ¿qué nos encontramos? Pues desde hace muchos años, en 2011 ya hubo un primer avance de documento, entre otras organizaciones, ICOMOS, a nivel internacional, ha intentado luchar por la consideración a nivel internacional, igual que ocurre con la ambiental, de este concepto, pero no nos centremos en el nombre, vamos a hablarles de la perspectiva, el enfoque, la evaluación de impacto patrimonial, que no se quede como una lista, un checklist que hay que cumplir a la hora de hacer el impacto ambiental, sino una pequeña herramienta para que
objetivamente, de la forma más con la mayor compatibilidad y convivencia posibles, podamos encontrar que los proyectos respeten nuestro patrimonio cultural. Porque, bueno, una pequeña demanda que tenemos que hacer todos es que el medio ambiente se refiere muchas veces a paisaje, el paisaje también es inherentemente patrimonio cultural y el paisaje no está regulado en nuestra legislación cultural, con lo cual estamos absolutamente desprovistos dentro del habitual problema de no podemos protegerlo todo, ¿no? Pues bien, por no enredar mucho en este asunto, deciros que la evaluación de impacto patrimonial es un trabajo de más de una década por parte de ICOMOS y de otros organismos internacionales, con una metodología muy detallada y muy sencilla realmente de aplicar, que es principalmente, es exigible para los bienes que son patrimonio mundial y sus zonas aledañas, evidentemente, pero que puede utilizarse como inspiración para entender si una instalación de energías renovables puede ser compatible y puede convivir, digamos, armónicamente con el patrimonio cultural. Un ejemplo de ellos es precisamente el de Edimburgo, y hay que evitar caer en el reduccionismo de decir, bueno, pues entonces en todos los castillos podemos poner placas. Pues eso se saltaría el principal objetivo de las evaluaciones de impacto patrimonial, que es el estudio de ese caso, de esas circunstancias, de esa orografía, de esas visuales, y es lo que intentamos explicar aquí. ¿Y qué conclusiones sacamos en nuestra guía? Muy ligadas, por supuesto, a este concepto o a esta perspectiva de evaluación de impacto patrimonial. Pues que, a diferencia de lo que está ocurriendo, que me perdonen las personas o las administraciones competentes en el tema, cuando se están instalando y desplegando todas estas grandes instalaciones de renovables, no se están identificando a todos los grupos de interés que deberían formar parte del proceso, porque luego se ven directa o indirectamente afectados. Sería necesario hacer procesos más participativos con la comunidad local y con organizaciones que involucren a la sociedad civil. ¿Vais a salir de aquí, o leyendo la guía, vais a salir de aquí con una receta? Pues no, ni José ni yo, ni ninguno de los muchos que han colaborado en la guía somos Arguiñano. No hay una receta universal para esto, hay que hacer un estudio caso por caso. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que habitualmente los que trabajamos, y me incluyo, en las organizaciones competentes en materia de patrimonio cultural, nos toca el papel de decir, ¿renovables en un BIC? No, porque claro, no tenemos las herramientas o no se ha recibido la información suficiente para justificar si sería compatible o habría una convivencia armónica en ese caso. Y normalmente pues se da una negativa por respuesta. ¿Es un sí siempre? No. ¿Es un no siempre? No debería. Esta es la apertura que queremos ampliar con esta guía. No debería ser siempre un no. ¿Y cómo? Pues con un estudio por caso, que puede emplear esta metodología que hemos denominado en ICOMOS EIP, pero que le pueden llamar como quieran. Lo importante es que haya un análisis de alternativas y que se estudie qué posibilidades habría de realmente compatibilizar, o mejor, no siempre a lo mejor la solución de encontrar una reducción energética en un bien es por la vía de instalación de renovables, puede ser una reducción de la demanda energética en ese caso. O sea, ¿qué vías hay para realmente cumplir el mismo objetivo, ¿no? Por otra parte, esto sería lo difícil, ya lo han mencionado previamente todos los anteriores, sería modificar esa legislación. La legislación ambiental se ha ido modificando constantemente, la última revisión es bastante reciente además, pero es que esta legislación ambiental, de no crear una devaluación patrimonial, que probablemente no haga falta específicamente, sí podría incorporar un pequeño epígrafe que desarrollase cómo mejorar ese análisis para ver si esa evaluación que se está haciendo desde las administraciones impacta o no impacta sobre el patrimonio. Que no tengamos que comprobarlo en el terreno como nos ocurre algunas veces, ¿no? Cuando dice la gente, ¿y cómo no se previó esto? Pues ocurre. Por supuesto, esto se tendría que incorporar en paralelo a las legislaciones de patrimonio cultural. Y aquí miro pues, a las instituciones que serán las encargadas de hacerlo, esperemos en el futuro. Y luego, pues, otra serie de conclusiones menos difíciles a lo mejor de cumplir que modificar una legislación en este país, como por ejemplo cuestiones casi de sentido común, como vamos a optimizar y mejorar infraestructuras que ya tenemos.
tenemos parques eólicos desde hace 20, 25 años. O sea, no es que hayan aparecido ahora en el seno de la aprobación del Green Deal, del Pacto Verde. Ya había muchos. Pero claro, ¿qué contradictorio es ver un parque que se queda obsoleto en 20 años y otro a 2 hectáreas de distancia, con unos aerogeneradores muchísimo más potentes, con otro tamaño, con otra tecnología, y se quedan los de la izquierda completamente parados y los de la derecha funcionando continuamente? ¿Por qué no se mejora, se sustituyen unos por otros? Pues eso, aunque suene de perogrullo, pues no está pasando siempre. Bueno, pues esto sí que es un mensaje a todos los que estamos en los departamentos competentes de patrimonio cultural, pues es que cuando se delimita un bien o se protege un bien, hay que pensar que hay un entorno de protección en el que evidentemente hay unas servidumbres que hay que tener en cuenta porque puede haber una afección futura, pero tampoco pensando en los posibles actuales o futuros gigantes que puedan afectar a este patrimonio. Igual no se puede hacer un entorno de protección de 3 kilómetros. ¿Por qué no pensamos en introducir una nueva figura de amortiguamiento, como ya existe en la Convención de Patrimonio Mundial, que permita un poco tener una cierta consideración de visuales? Podría ser una idea también. Temas ya un poco más de andar por casa, porque a veces hablamos, cuando decimos energías renovables, cada uno pensamos en la que más nos afecta. Pues uno pensará en suelo no urbanizable, en los molinos que han puesto cerca de su pueblo, pero habrá gente que está pensando en que tiene en Aranjuez una posibilidad de instalar unas placas, ¿verdad? Entonces, bueno, las escalas no tienen nada que ver unas con otras. Pues bueno, una vez ya se ha estudiado que es posible, que sería posible instalar una infraestructura de este tipo, pues vamos a diseñarla, igual que se diseña un edificio. Un edificio no es un fruto de un azar. Las ventanas no se ponen en un sitio por azar. ¿Por qué las placas se iban a poner por azar? Esa foto que os hemos enseñado de Edimburgo es un resultado de un análisis muy concienzudo de cuántas placas, con qué disposición, con qué brillos, con qué color, con qué... O sea, no hay nada dejado al azar en esa instalación. Pues ese mismo criterio que se tiene para diseñar una fachada se tendría que tener para diseñar una instalación que se va a ver desde algún punto, por poco que se vea. Perdón. Esto va muy ligado a que el campo de patrimonio cultural debería y debe mirar al campo del diseño industrial para poder estar al tanto del estado del arte, de buenas prácticas, buenos ejemplos que nos permitan ir avanzando. Cada día las placas son más eficientes, en el tema de las placas o en el de los generadores me da lo mismo, cada vez son más eficientes en menos espacio, cada vez se requieren menos medios para sus construcciones. Vamos a intentar estar actualizados en esto para poder exigir todas las mejoras posibles que acaben redundando en un menor impacto en nuestro patrimonio. Y, bueno, pues, ¿por qué no buscar otras soluciones específicas e imaginativas, aunque requieran muchísimo esfuerzo y luchar contra grupos de poder importantes, ¿no? Pues, ¿qué pasaría? Esta también es una mención a Juan Carlos. ¿Qué pasaría si las huchas solares, que son esas huchas, digamos, esa energía excedente que se vuelca a la red, se acabase dirigiendo a todas esas zonas en las que, incluso habiendo hecho un análisis, no se ve una forma de colocar unas energías renovables que permitan vivir en los centros históricos? ¿Qué no serían unos buenos receptores de esas huchas las personas que viven en un conjunto histórico en cuyo perímetro hay 3 industrias con toda la cubierta llena de placas? ¿Por qué no? El problema es que no se ha planteado seriamente esto a las empresas distribuidoras, no hay un marco legal que nos permita debatirlo. Así que, bueno, gracias a Juan Carlos por la idea y esperemos luchar en el futuro por ello. Y luego, pues esto es muy genérico, pero ¿por qué no? No queremos, las personas que trabajamos y amamos el patrimonio, no queremos que el patrimonio se deshabite. Quien piense eso está profundamente equivocado. Si un patrimonio queda en el olvido, está condenado. Entonces, pues si no se encuentra ninguna otra forma de hacer las cosas, habrá que pensar unas posibles compensaciones. Se está haciendo con otras casuísticas. Ahora mismo vengo de una zona muy despoblada, pues se está planteando tema de impuestos. Pues a lo mejor a la gente que vive en zonas protegidas hay que pensar la forma de compensarles de otra manera toda esa servidumbre que tienen de no poder poner un sistema de aislamiento por el exterior,
no poder poner placas sin tener que preguntar a 20 sitios, ¿no? De gastarse dinero para hacer ese análisis de impacto patrimonial, es otra forma. Y bueno, pues seguimos trabajando. Estamos, como ha dicho José, como han dicho todos mis compañeros, también Jordi y Celia, estamos muy contentos de que esto haya servido como chispa, como gatillo de empezar a hacer las cosas. Esperamos que esto traspase el nivel técnico y por fin pueda alcanzar el nivel político. Por eso agradecemos muchísimo que nos hayáis dado este espacio hoy aquí, que se pueda hilar con iniciativas como la nueva Bauhaus europea, por ejemplo. Y ahora mismo, pues bueno, en ICOMOS España seguimos trabajando con un nuevo emprendimiento, humilde como el anterior, pero que esperamos que pueda tener grandes frutos, como es un grupo para buscar el tema de la adaptación del patrimonio al cambio climático y al revés, porque entendemos, bueno, esto sí que lo puede decir José, que es el gran experto, o Fernando Vegas, que no ha podido venir hoy. El patrimonio está afectado por el cambio climático como cualquier otro elemento de este planeta que se nos están agotando los recursos, pero también puede ser jugar un papel muy protagonista en la mitigación de sus efectos. Y ahora, pues bueno, nosotros ya hemos terminado nuestra parte, os damos paso al coloquio y bueno, no os voy a decir dónde está esta foto hecha, pero supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es? Venga, que sí que sabes. Hay gente, venga, decirlo. Bueno, esto es el dolmen de Guadalpera. Entonces, bueno, pues si queréis nos puede dar también pie a algún comentario cómo este bien se ha descubierto, pues en este caso, gracias, si se puede decir, al cambio climático. ¿Qué cosas? Así que, bueno, pues abrimos el debate, que esperamos que seguro todo el mundo tendrá algo que decir, y os agradecemos profundamente que hayáis venido esta tarde. Gracias. Extendemos a la sala si alguna persona quiere hacer algún tipo de comentario, pregunta, aclaración. Sí. Os ruego que, como se está grabando, para que podáis identificaros con vuestro nombre y así. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Rey y en la actualidad soy la secretaria de ICOM España. Muchas gracias por habernos invitado a esta presentación. Vengo en representación de la presidenta, que ahora mismo está volando a Lati, que hay una reunión internacional allí. Y la verdad es que lo primero que quiero es daros la enhorabuena por este trabajazo y por esta iniciativa tan buena que habéis tenido, tanto en hacerlo en castellano como traducirlo al inglés. Es verdad que nosotros, la Junta Directiva actual, bueno, el Consejo Ejecutivo de ICOM España, llevamos poco tiempo, cambiamos de órgano de gobierno hace apenas 9 meses y nuestro esfuerzo realmente se está centrando también en sostenibilidad. Lo primero que hemos planteado han sido 2 cursos para trabajar en conservación preventiva sostenible, porque conservar el patrimonio que está dentro de los museos pues a veces tiene una enorme huella de carbono y este es uno de los trabajos que nos hemos propuesto que, bueno, pues tal vez un poco en paralelo, creo que es mucho más pequeño que lo que habéis planteado, pero bueno, que sepáis que estamos ahí trabajando y que tal vez podamos llegar a alguna colaboración futura. Es decir que, bueno, nos habéis abierto una vía, una perspectiva de cómo tiene que ir este trabajo de la gente que trabajamos en patrimonio. Así que reitero mis felicitaciones y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Bueno, de hecho, tenemos una mesa de trabajo ICOM-ICOMOS. O sea, lo que pasa es que justo tuvisteis las elecciones y, bueno, creemos que es una línea muy importante para trabajar. A nivel internacional, cuando teníamos la guía en castellano, pues la pasamos con la OEI al grupo de ICOMOS Iberoamérica, que es un grupo informal porque
no está articulado, y realmente fue muy interesante porque pasó exactamente igual, ¿no? Desde Ibermuseos, que participan activamente en el grupo de iberoamericano, y lo transmitieron y dijeron, oye, nosotros queremos también sumarnos, ¿no? O sea que puede ser un tema también transversal para poder también plantear y ampliar con el grupo de trabajo no solo de patrimonio, sino de museos, ¿no? que son muy activos también. O sea que, bueno, yo creo que todo lo que sea sumar es muy importante, ¿no? Porque también pasa lo mismo, y lo veíamos en el grupo de trabajo, ¿qué pasa con los museos que están en los centros históricos, ¿no? Pues se ven limitados con la misma situación, ¿no? Entonces, y ahí compartimos muchos temas, porque las casas museo o los monumentos musealizados, o sea, como yo diría, podríamos aplicar los conjuntos ahí y tal, y veíamos que compartimos, o los sitios arqueológicos musealizados, ¿no? Con los museos de sitio, a veces que es un museo o es un sitio patrimonial, ¿no? O sea que hay muchos puntos en común, y yo creo que podemos hacer se pueden articular bastantes cosas, ¿no? Sí, nosotros desde este grupo de trabajo que he mencionado Clara, que estamos hablando de adaptación al cambio climático, estamos evaluando huella de carbono, y hay una parte que son los museos como contenedores, como patrimonio inmueble, que queremos llamaros a la vuelta del año que viene, en cuanto estemos de vuelta de Navidades, para colaborar con vosotros y que nos contéis un poco cuáles son vuestras ideas, porque queremos publicar el año que viene un documento de adaptación al cambio climático. O sea que yo creo que tenemos puntos en común en los cuales podemos trabajar seguro. Pues desde aquí os digo que estamos encantados y nos pondremos a trabajar. Nos pondremos a trabajar en cuanto nos llaméis, o sea que estupendo. Perfecto, recogemos el guante entonces. Gracias. Es que estaba más cerca. por eficiencia. Bueno, me presento, soy Caridad de Santiago, soy miembro de ICOMOS España, y yo sé que se ha hablado, pero no se ha... Estamos en un problema que yo creo que también es lo mismo. O sea, estamos en que hay documentos de eficiencia energética y ayudas a los edificios, que ahora mismo hay muchísimas ayudas que vienen de Europa para adaptar los edificios a la eficiencia energética, y creo que ya lo ha dicho Jordi. Y en cambio, en los conjuntos históricos, como los edificios están protegidos, no se le puede aplicar, ni se le puede poner nueva cristalería, ni se le pueden poner nuevas ventanas, ni se pueden poner placas solares en el techo, ni nada. Juan Carlos bien hablaba de las huertas solares, pero de todas maneras el edificio sigue siendo ineficiente, porque aunque tenga unos muros de carga de casi medio metro, las ventanas son de madera y le entran muchísimos cristales. Por ejemplo, estoy hablando de un edificio de los catalogados que hay en todas las ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué esas ayudas para eficiencia energética no tienen una especie de excepción a edificios protegidos? Simplemente era ese caso, o si lo habéis pensado o lo habéis planteado de alguna forma. Y después, ya que estoy aquí al lado de Linarejos y tema de paisajes, lo último que yo estuve trabajando era, por ejemplo, una inmensa instalación de placas solares alrededor de 50 molinos de viento, por ejemplo, en el campo de Cartagena. Claro, los molinos de viento le habíamos puesto un entornito, pues eso, de 100 metros, tal. Pero claro, llega una empresa, coge, ahora como ya cerca del Mar Menor no se puede construir y se tiene que seguir dando dinero a la tierra. Pues ¿cómo da dinero la tierra ahora? Pues con placas solares. Entonces tendremos un mar menor y un mar cristalino justo al lado, porque se va a llenar todo, lo verde que se ve ahora, aunque sea muy asqueroso, quiero decir, para el mar menor, todo se va a llenar de placas solares. Y efectivamente el impacto ambiental, nada más que habla del tema catalogado, tema de paisaje, ni lo cita, nada más que es eso. Sí, buenas tardes. Soy Paco Naranjo, arquitecto municipal de Aranjuez. Y, bueno, antes de nada, por supuesto, agradecerles no solo contarlo, sino atreverse a hacerlo, porque yo creo que el reto es gigantesco. También probablemente inevitable. En nuestro caso, hace un par de años hemos desarrollado la estrategia de infraestructura verde en el paisaje cultural de Aranjuez, y fue curioso que, haciendo un análisis
histórico de la evolución de los servicios de los ecosistemas, coincide que el momento donde mejor han funcionado esos servicios ha sido el momento, digamos, más espléndido histórico para Aranjuez, en nuestro caso el siglo XVIII. Había, digamos, un preámbulo que fue el siglo XVI, donde, bueno, pues también es muy reseñable, pero sin embargo la presión, por decirlo claramente, urbana sobre el territorio era muy corta, porque era durante el tiempo donde Felipe II bueno, pues había prohibido el avecinamiento. A partir de ese momento, a partir del siglo XVIII, parece que es cuando empiezan nuestros problemas. Primero con la industria, con el despegue industrial que va generando, digamos, situaciones a las que hay que dar una respuesta no siempre equilibrada. Y en segundo lugar, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, 1950, eso que muchos llaman la gran aceleración, ¿no? Ya todos los problemas se aceleran hasta el punto en que no se puede mantener ese, digamos, forma o ese entendimiento de lo que consideramos que puede ser progreso. Es decir, no es sostenible. Ante eso, pues es cuando aparecen, además a todas las diferentes escalas, pues, bueno, todo tipo de retos, ¿no? Uno de ellos, cómo podemos seguir avanzando. Necesitamos energía, pero no la energía que consumimos y no de la manera como la consumimos. En nuestro caso, el caso de Aranjuez, por ser concreto, ahora, gracias también a los fondos Next Generation, ha habido la oportunidad de establecer unos entornos residenciales de rehabilitación programada para mejorar la eficiencia energética de un gran número de edificaciones con unos recursos financieros inimaginables, impensables. Quizás sea de lo poco bueno que nos ha traído la pandemia, ¿no? O la pospandemia. Se podría haber elegido algún recinto urbano de Aranjuez sin demasiado valor patrimonial. Hubiera sido lo fácil, ¿no? No tener problemas de cómo, no sé, creo que es de agradecer estas palabras de primera del director general de convivencia y de compatibilidad, ¿no? También las de no decir siempre que no. O sea encarar la situación de frente. En el caso de Aranjuez, en lugar de elegir algún recinto urbano ajeno a valores estrictamente patrimoniales, sin embargo, se ha hecho lo contrario. Se ha decidido apostar decididamente por el conjunto histórico, en la parte, bueno, saben, supongo, bueno, Aranjuez está en la lista de Patrimonio Mundial, con la categoría de paisaje cultural. Espero que paisaje cultural vivo y no fósil, que sería una de las derivadas. En nuestro caso, dentro del paisaje cultural, hay un recinto urbano estrictamente. Bien, se apuesta por ahí, pero claro, hay un requisito esencial, que es mejorar la eficiencia energética. Y para mejorar la eficiencia energética, efectivamente, ya también se ha apuntado, o se mejora el ahorro en consumo de energía primaria no renovable, y ahí aparecen las placas solares casi inevitablemente, o se reduce la demanda, donde podemos mejorar la envolvente térmica. En los edificios que además tienen una protección a título individual, quizás son los que menos nos preocupan, porque son donde tenemos más claro lo que tenemos que hacer, son los que están más protegidos. De hecho, el Real Decreto 853, que articula todo este programa, queda exento de ese condicionante. O sea, cuando vamos a tener dificultades en ver qué prevalece, si el valor histórico o esta cuestión energética, bueno, se cede ante el valor histórico claramente y entonces se piden otros requisitos. El problema es que en un conjunto histórico no solamente tenemos los edificios más destacados, bien sean por su condición de bien de interés cultural propiamente o incluso catalogados por el propio planeamiento, sino que la masa muscular del conjunto histórico, o sea, lo que hace que se mantenga vivo, es todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese todo lo demás es donde al final nos aparecen los problemas del día a día. Y ya por terminar ese concreto con la pregunta que quería hacer, nuestro enfoque aquí pasa por adoptar unos criterios genéricos que puedan servirnos para ese
esos elementos que en sí mismos no tienen valor. Algunas veces estamos hablando de edificios de los años 60 que ni siquiera tipológicamente son acordes con el resto, ¿no? Y, bueno, en casos donde realmente se pueda considerar, pues desde la propia Comisión Local de Patrimonio Histórico, este tipo de herramientas, ¿no? Como la que hoy de alguna forma se presenta, ¿no? La evaluación de impacto patrimonial, bueno, pues empezar a pensar en hacerlas, ¿no? Entonces, la pregunta concreta que ya nos ha surgido es, ¿hay alguna idea sobre qué título profesional habilitaría a la elaboración de estos estudios de impacto patrimonial? Porque alguna vez cuando hemos empezado a hablar sobre el tema, pues también nos surge la preocupación sobre, bueno, pues empresas que puedan tener demasiadas ganas quizás de hacer negocio con las placas solares, pues nos presenten estudios que o sea muy difícil tumbar, por hablar muy claro, o sencillamente estén hechos por personas quizás sin las capacidades adecuadas. ¿Respondes tú si quieres a esta? De momento, regulado no hay nada a ese respecto. Lo que sí debe ser un estudio de una evaluación de impacto patrimonial es un documento multidisciplinar. Tiene que haber diferentes visiones. En el caso concreto de Aranjuez no lo sé, pero tenemos que ver la visión histórica, la visión arquitectónica, la visión técnica, la visión social. Entonces, yo lo veo más, intuyo más que debería ser un pliego de condiciones en el cual dentro de ese pliego se describa cuáles son los perfiles necesarios, que tienen que ver algo parecido a esto. Jordi es especialista en este tema y quizá pueda añadir algo más, pero la evaluación de impacto ambiental no es algo que firme un ingeniero agrónomo, un arquitecto o un historiador. A lo mejor tienen que ser los tres. Vinculado con esto, precisamente ahora en la primera semana de diciembre tendrá lugar en Alula, en Arabia Saudí, el encuentro que organiza UNESCO para tratar este tema y uno de los puntos es precisamente este, porque ha habido una propuesta por parte de las, como comentabas, de las empresas de ingeniería que normalmente pues hacen todos los estudios de impacto ambiental y, como han comentado ellos, los casos son ad hoc, o sea, hay un paisaje cultural, hay un sitio arqueológico, hay un centro histórico, o sea, no hay un global. Entonces, claro, la postura, por ejemplo, desde ICOMOS, al menos cuando hay algún trabajo, es la persona toca un tema de paisajes, pues hay un comité científico de paisajes culturales, o sea, se adapta un poco a cada tema. Entonces, yo creo que este va a ser uno de los temas claves, porque la postura de ICOMOS es que sea interdisciplinar y adaptada a cada caso, pero claro, hay unos grupos de intereses económicos, ¿no? que bueno, a ver, tampoco es tan complicado que esas empresas incorporen pues a estos personales, o sea, pero que incorporen, igual que las empresas de impacto ambiental. En Galicia, por ejemplo, que ha habido mucha actividad, que tienes experiencia, a mí me ha tocado la época cuando era arqueólogo, pues trabajábamos para Gasoducto y a través de la universidad, que tenía una empresa, pues se trabajaba para Gasoducto y hacía trabajo arqueológico, ¿no? O sea, yo creo que tuvieron que incorporar o a través de convenios o con personal propio, ¿no? Yo creo que aquí tendrían que hacer algo parecido. Pero como estamos nosotros, por ejemplo, en España no tenemos, o sea, en la ley nuestra de patrimonio ni en la de las comunidades autónomas, la figura del estudio de impacto patrimonial no está. O sea, teníamos cuando se quería modificar la de impacto patrimonial, queríamos aprovechar una cuña, pero se avanzaron las elecciones y todos estos temas que quedaron ahí en la gaveta. Porque si comentan en USA, tú creo que lo vives cada día, ¿no? Perdona, el micro, porque la sesión se graba, si no... Sí, Isabel, si le puedes dejar el micro para que puedan... a Nenusa. Gracias. Bueno, soy Nenusa, Dirección General de la Xunta de Galicia y realmente, bueno, enhorabuena, conocemos perfectamente el documento, pero yo creo que conjuntamente deberíamos de avanzar un poquito más. ¿Por qué? Sí es cierto, cuando se elaboró el texto normativo del 2016 de
de nuestra Dirección General, de nuestra Consellería, se pidió que todos aquellos proyectos que afectasen o que pudiesen estar dentro de cualquier contorno de protección, lógicamente todos estaban sometidos a autorización de la Dirección General. Por tanto, nosotros sí somos un órgano que emitamos informes en relación con la evaluación ambiental, es un sectorial más y lo hacemos. Sí tenemos en cuenta no exclusivamente los bienes arqueológicos, que lógicamente los arqueológicos, cualquier asentamiento en el territorio, pues no te queda más remedio que tener pues lo que dice Jordi, o sea, las prospecciones, y aquellas empresas que se dediquen al desarrollo de estos proyectos tienen que tener en sus equipos determinados técnicos que son los que hacen las evaluaciones correspondientes, y esas evaluaciones son las que nos llegan a nosotros, ¿no? Nosotros, lógicamente, examinamos esas evaluaciones se contrastan con el catálogo que nosotros tenemos, con aquellas documentaciones que se disponen en la Dirección General, pero a mayores sí que hacemos también una evaluación visual, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, nosotros, pues bueno, pues tenemos en estos momentos un desarrollo de parques eólicos muy grande, son muchísimos los proyectos que han estado sometidos a autorización de la Dirección General, y siempre les exigimos a las empresas que nos tienen que aportar una visual. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, lo que acabáis de decir es cierto. O sea, se dan muchísimos casos en que lo que está afectado pues no es un castro, no es una mámoa, no es un petroglifo, sino que a lo mejor es una iglesia, un pazo, bueno, pues un paisaje cultural. Las visuales se aportan. Con esas visuales, hacemos una nueva bueno, pues evaluación, y en esas evaluaciones se les pide a las propias empresas que retiren aerogeneradores o que los desplacen, que los muevan, incluso que se supriman. Eso sucede. O sea, eso hoy en día está sucediendo. O sea, los informes de las direcciones generales, por lo menos lo que a mí me consta en patrimonio cultural, tenemos diferentes casos en que, dependiendo, pues claro, de los megavatios que tenga cada parque, pues bueno, pues hay parques que a lo mejor venían con 6, se quedan con 3, o que venían con 10 y se quedan con 4, ¿no? Lo que tú decías de la repotenciación también se les dice. Lógicamente, si ellos tienen unas maquinarias de mayor potencia, ellos también son muy listos y saben perfectamente que si tú le quitas 3 aero, ¿vale? Enseguida van a repotenciar los otros que sí van a poder construir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un trabajo, bueno, muy complicado, muy denso, que la evaluación patrimonial es esencial, es básica, es necesaria, es imprescindible, que yo creo que los diferentes departamentos autonómicos sí que la hacen, pero yo creo que ahí tenemos un gran problema. O sea, nosotros, patrimonio, nos encontramos siempre entre dos tesituras. Por un lado, el desarrollo pues, de la descarbonización, que se considera necesario e imprescindible, y que en ocasiones, pues a lo mejor el bien jurídico protegido no es el patrimonio cultural porque se considera que es prioritaria la descarbonización. Y después tenemos el otro factor, que es el de la población. La población, bueno, sí estará de acuerdo en muchas ocasiones con fotovoltaicas porque le va al autoconsumo, pero a nosotros nos sucede también en nuestro territorio que en muchas ocasiones las instalaciones de los parques pues generan una contestación social muy importante. Entonces, el patrimonio realmente en ocasiones pues bueno, pues está en el filo de la navaja. Por un lado tienes que escuchar
y entender en muchas ocasiones que el desarrollo pues, lleva consigo una serie de instalaciones y, por otro lado, tienes que también escuchar y ser sensible y yo creo que, bueno, pues empático en la inmensa mayoría de las veces con aquella población que, bueno, pues siente como su medio natural, pues bueno, pues se ve modificado. En esta cuestión también quiero decir que, claro, que en muchas ocasiones se acude al famoso paisaje cultural, que nosotros sí lo tenemos recogido en nuestro texto normativo, pero claro, nuestros paisajes culturales los tienes que declarar, los tienes que tener catalogados, los tienes que tener reconocidos y todos los bienes patrimoniales, como sabemos todos, tienen unos contornos de protección. Es decir, patrimonio no puede llegar a X kilómetros, porque a lo mejor su contorno de protección está definido en 50, 100, 200 o 300 metros. Y eso es lo que muchas veces la población no entiende. Dicen, no, tú eres patrimonio cultural, ¿no ves que el molino está detrás de la iglesia? Sí, pero ese molino o ese aerogenerador a lo mejor está a kilómetros o a una distancia en donde la Dirección de Patrimonio Cultural no tiene competencias para informar. Nada más. Muchas gracias. Y eso, Nenusa, perdona que apostille, en el casi diría mejor de los casos, que es el vuestro, que tenéis una legislación reciente, más moderna en cuanto a la concepción del paisaje, porque está reconocido, porque pedís un impacto, bueno, o un estudio visual que luego hay que analizar, ¿no? Y es difícil a lo mejor por la subjetividad que puede tener a lo mejor ese estudio visual. Entonces, si ese es vuestro caso y tenéis todos esos problemas, ¿qué no será? Porque es verdad que yo he sido un poco generalista en mi intervención, por supuesto hay legislaciones más concretas, pero la tónica general es que patrimonio se queda en un rinconcito de esa ley, de esa evaluación de impacto ambiental y que además hay veces que en patrimonio siempre se encuentran tantas trabas que es curioso que dentro de lo que son las tramitaciones ambientales es difícil acogerse a criterios patrimoniales para decir que no, o sea, porque nuestra legislación a veces es un poquito difusa o ambigua. Entonces, bueno, pues genial que podáis dar vuestra visión. Yo creo que, bueno, era lo que comentabas, ¿no? Cada parque es un caso. Lógicamente, cada parque está rodeado de una serie de bienes patrimoniales de muy diferente naturaleza. Nos ha sucedido parques que están autorizados y que que estaba todo perfecto, con autorización de patrimonio, y que en el momento que empieza a desarrollarse el parque, surge, que aparece un petróglifo. Bien, pues evidentemente en esos casos se tiene que volver a estudiar ese proyecto e incluso, si ese aerogenerador no se puede instalar, no se instala. Eso sucede, o sea, en la realidad sucede y nosotros en esos casos, pues la verdad es que no tenemos problemas, o sea, se resuelve nuevamente por la Dirección General, impidiendo que eso se lleve a cabo y, o si no, se hacen otro tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es un tema muy complicado, con muchísimas variantes en torno al mismo y que, por mucho que se esfuercen, ¿no? Lógicamente los técnicos a la hora de hacer todas las evaluaciones, pues siempre se genera problemática. Gracias. Pasaríamos ahora a la última intervención con Isabel Sardón. Quería decir una cosa muy brevemente, porque lo habéis comentado antes de empezar esta intervención. Un poco el objetivo sería que algo como lo que nosotros denominamos el enfoque de la evaluación de impacto patrimonial entrase en la agenda de las direcciones generales, etcétera, de la misma manera que lo han hecho los planes directores, sin ser estos en todas las legislaciones algo que exista reconocido como tal. Casi todos sabemos lo que es un plan director,
pero el plan director en muchas comunidades autónomas no es nada legalmente, no está definido legalmente. Pues si se consigue insertar esa mentalidad dentro del estudio de este tipo de infraestructuras, pues ya será un avance muy grande. Claro, no siempre tiene que reconocerlo la legislación. Bueno, mi nombre es Isabel Sardón, soy miembro de ICOMOS y más que lo que quiero es sumar, primero felicitar el trabajo de mis compañeros Clara, Juan Alberto y de la presidencia de Jordi. Me parece un trabajo excelente, me parece un trabajo necesario y yo voy a hablar desde mi campo, que es el ejercicio de la arquitectura y la formación, porque ha preguntado el compañero cuál es el profesional que puede hacer este campo. Pues con la ley actual, los firmantes de intervenciones en edificaciones somos los arquitectos, nos guste o no, es lo que es. Y yo quiero hacer la reflexión que vengo haciendo hace muchísimos años. Sí, los arquitectos firmamos estudios de evaluación ambiental, que no sea patrimonial o sea patrimonial, firmamos, ¿no? Los arquitectos firmamos certificados energéticos también, y me voy a hacer el harakiri como arquitecto, porque la formación nuestra cambió el año 2009 y se perdió una oportunidad única de incluir en los planes de estudio y en las competencias que vienen en el libro blanco de los arquitectos y de la arquitectura. Y voy a hablar de los arquitectos, no quiero decir que los demás profesionales que tocan el patrimonio, que intervienen, estén libres de pecado, porque creo que en esa oportunidad se perdió una gran oportunidad de incluir este tema del patrimonio. Basta mirar Europa, habría que ser ciego para no darse cuenta que el tema del patrimonio, no solo el gran patrimonio, no solo el BIC, sino el patrimonio medio, los pueblos históricos de arquitectura tradicional, todas ellas es que son el 80% del parque inmobiliario de lo que existe en este continente, ¿no? Y no se incluyó, una vez más, no se incluyó una competencia obligatoria de eso. Los cursos, las asignaturas, los másteres de especialización para formar nuevas generaciones que intervengan siguen siendo optativos, siguen siendo voluntarios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un circuito de profesionales que están autorizados por la LOE, por la Ley de Organización de la Edificación, fija claramente esos tres campos: nueva obra, obra de rehabilitación y obra catalogada, y no dice nada en absoluto de cómo tiene que ser la formación de eso. Eso nos pone en manos de un chico que no le interesa el patrimonio y que luego, por cuestiones circunstanciales, resulta firmando cualquier intervención en cualquier sitio, lo que caiga al estudio, ¿no? Y me parece que ya está bien, estamos en el año 2023, que todos estos cambios que han traído los ODS, y quiero aprovechar un poco para respaldaros a vosotros, que es lo mínimo que puedo decir. Yo no estoy en vuestro grupo de trabajo, estoy en el trabajo de educación, pero el grupo de trabajo de ICOMOS de educación está muy centrado en formar compromiso, en formar las nuevas generaciones. Y yo estoy más en el otro campo, es decir, en el campo de la ejecución, de ya la gente que está formándose para ejecutar, no en los pequeños, en los cuales estamos trabajando en crear conciencia, ¿no? Que es muy importante, por supuesto. Pero hay una generación intermedia que se está formando para intervenir. Y ahí no hay ninguna premisa, ni hemos hecho nada en específico, ¿no? Y como suele participar, ir a conversatorios, sí, pero no llega realmente a meter un cambio en los planes de estudio. Entonces, ya que tenemos unos representantes del gobierno estatal y un representante del Parlamento Europeo, creo que como grupo es el pedido de que efectivamente, y además ya que tenemos un Ministerio de Universidades, creo que es el momento en que la universidad, el Estado se implique efectivamente en que los planes universitarios hace mucho tiempo que no están actualizados con los ODS, que no están actualizados con el tema energético, que no están actualizados. El gobierno se desgañita diciendo Europa es desgañita, todos nos desgañitamos aquí porque todos los que estamos aquí comulgamos de esto. Si no, no estaríamos aquí. Es un viernes por la tarde, ¿no? Es que es verdad. Pero nosotros no nos tenemos que convencer.
Lo digo desde la tribuna que me da el hablar con jóvenes todos los días y el trabajar con mis compañeros en el CAP, en el colegio de arquitectos, que tú eres la loca del patrimonio, ¿no? Es decir, no somos los más populares. Entonces, Jordi, yo creo que tú tienes llegada al colegio. Si no lo tienes, te ofrezco... Yo el día 2 de diciembre voy a dedicar a hacer mis cosas. O sea. No, bueno. Yo ofrezco, no sé... Tienes a Juan Carlos Molina, que está allá. Oh, Carlos. Yo me voy a dedicar a América Latina y el Caribe. A ver, o sea, lo que hagáis en Europa. Hay dos mundos a los que convencer. Uno es al Estado para que ajuste de algún modo o haga otra posibilidad de revisión de lo que son los planes educativos, de tal manera que ninguna persona que esté habilitada para tocar el patrimonio se pueda librar de tener formación en patrimonio. Y no estoy hablando de formación de las cartas, no. Este es un tema técnico, lo sé porque he tenido que poner placas e intervenir. Eso es un tema de materiales, es un tema técnico. Es un tema de saber compatibilidad de materiales, es un tema de meter en proyectos lo que acabáis de proponer, ¿no? Que se tome en cuenta en el proyecto. ¿Saben qué estamos formando en las universidades? Nuevos Foster. Foster, ¿cuántos edificios de patrimonio ha tocado? Poquísimos. Y generalmente los grandes arquitectos estrella, los tocan para vaciarlos y luego poner su cubo de cristal en el medio. Nos estamos desviando, ¿no? Ahora un poquito. Ya, entonces lo que quiero es que toméis en cuenta este tema. Porque ellos se tienen que marchar ahora a las 6. Yo de todas formas, Jordi, perdóname Mónica, es que tengo que marcharme ya, bueno, pero te doblo la apuesta. Yo te doblo la apuesta, o sea, aparte de ir contigo de la mano, no al Ministerio de Universidades, sino al de Educación, aparte de ir juntos, doblo la apuesta porque incluso con titulaciones propias, incluso con un programa educativo propio, nosotros nos encontramos, por ejemplo, tú hablas de los problemas de la arquitectura, yo hablo de los problemas de arqueólogos, pero al revés, con un juez permitiendo a una persona con un máster en arqueología, sea arquitecto o sea abogado, poder tener la autorización para hacer un informe, un proyecto arqueológico y que por mucho que la Administración se lo niegue, por mucho que el pliego de prescripciones técnicas diga que tiene que ser una persona cualificada, el juez levantarte esa prohibición y que esa persona que ha hecho un máster, un estudio de posgrado en humanidades, te pueda firmar un proyecto arqueológico. Es decir, no solo es la enseñanza arreglada, que por supuesto que hay que modificar y que yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, encantado, voy contigo, de la mano. A lo mejor nos hacen un poco más de caso. Totalmente de acuerdo. Para restauradores, conservadores restauradores, para arquitectos de patrimonio que tanta falta nos hacen y que los estamos perdiendo precisamente porque por esa falta de un grupo propio en la Administración General del Estado. No sé lo que pasa en las administraciones autonómicas porque solo cuentan los arquitectos de Hacienda como funcionarios del Estado. O sea, por tanto, los demás son grupos a extinguir, ya extinguidos, de hecho, después del 4º convenio colectivo. Pero es que incluso el propio intrusismo entre nosotros mismos, que nos consideramos que sabemos de todo y que a veces alguien nos autoriza a saber de todo. Entonces, habéis dado la clave antes y se lleva hablando 30 años en la universidad. Lo único que tenemos que hacer es creérnoslo. Tienen que ser trabajos multidisciplinarios. Y perdón, porque yo digo que me tengo que ir Bueno, gracias. Nada, solo quería hacer un llamado porque estáis ahí y es difícil volveros a tener estas representaciones y además para apoyar el trabajo de mis compañeros. Gracias. Pero, por favor, súper rápido. Yo soy Mónica Luengo de ICOMOS y aprovechando, es que no hay otra oportunidad para teneros. A Europa, el convenio del paisaje europeo, y creo que Linarejos Cruz, tú podrías hablar mucho de eso, pero el convenio de... Ahora mismo está esa oficina o ese departamento desorganizado. Solo pido que en la nueva estructuración para continuar con el maravillosa labor del convenio del paisaje europeo, se tomen en cuenta estos aspectos patrimoniales que han estado. Y al Ministerio
Felicidades por el libro verde. A mis compañeros los felicito porque ya... Jordi siempre dice que hay que sumar. Sumemos. Habéis hecho esa presentación extraordinaria del libro verde. Tiene una página web abierta donde se pueden incluir nuevas prácticas. Sumemos las nuevas prácticas. Brevísima. Bueno, yo en este cierre así un poco precipitado porque tenemos que irnos 3 personas con urgencia, solo quiero dar las gracias en primer lugar a ICOMOS por el trabajo de hacer la guía, por el trabajo de querer presentarlo y además presentarlo en la casa de los europeos, que es importantísimo para que tanto los representantes del Ministerio como los representantes del Parlamento Europeo podamos tomar nota de las cosas que se hacen y de las sugerencias que vienen. No caen en saco roto estas presentaciones. Y por último, en relación al Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, es del Consejo de Europa, no es de una institución de la Unión Europea. No, sí, pero no tiene nada que ver con nosotros, pero en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tenemos representantes de la Unión Europea, lo intentaremos transmitir, pero obviamente yo creo que es al final responsabilidad de las comunidades autónomas en España implementar unas estrategias de paisaje razonables, y hay comunidades que las tienen y otras que no. Vamos a las competencias y vamos a ello. Pero solo quería cerrar dando otra vez las gracias por el trabajo, gracias por la acogida y recordando que arriba, en la planta de arriba, aunque algunos nos vayamos en 5 minutos, tenemos un pequeño aperitivo para poder seguir haciendo trabajo personal, persona a persona. Muchas gracias por todo. Yo decir que esa parte técnica se lo agradecemos a Ana Almagro y a Camilo Enríquez, que se han encargado de la logística para que estemos aquí también con el equipo tuyo del Parlamento Europeo y de esta casa, que es la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Gracias.